mi nombre es Joana, soy parte de SimBIM Solutions. Somos distribuidores de ArchiCAD y de otras aplicaciones que forman parte de lo que es el trabajo en BIM, como puede ser Revu, que es de aquella que os hablaré hoy un poquito más en detalle. Pero mi objetivo no es hacer aquí una demostración de software, ni mucho menos, sino que podamos hablar de pues este concepto que es esa convivencia entre los sistemas BIM y los sistemas tradicionales, ¿no? Que es algo que nos estamos encontrando claramente porque de los que estáis aquí, algunos trabajáis ya en BIM, otros quizás trabajáis o trabajaréis dentro de poco y otros quizás no lo hagáis nunca, pero seguro que os va a tocar colaborar con gente que sí que lo haga. Entonces, la idea de esta ponencia va sobre esta convivencia entre este tipo de sistemas. Antes de pasar a cualquier idea más detallada, sí que me gustaría hacer una breve reflexión y es no qué es BIM, sino por qué BIM, ¿no? Porque al final, como veis, hay un montón de empresas que estamos hablando de lo mismo, pero realmente, ¿por qué este cambio dentro del sector, ¿no? Es una gráfica que probablemente la hayáis visto, pero yo creo que es bastante significativa y habla de productividad. Productividad desde el año 50 hasta el 2012, es concretamente en Estados Unidos, y habla de distintas industrias, agricultura, fabricación, etc. ¿Cuál creéis que es construcción dentro de esta gráfica? Va a estar fácil, ¿no? Es la de abajo. Es decir, no somos un sector nada productivo, entonces algo está fallando y quiero decir, si realmente es tan importante este sector, tenemos ferias como estas en las que solo hablamos de construcción, ¿dónde está el fallo, ¿no? ¿Por qué no trabajamos de una forma productiva o más eficiente como lo hacen otras industrias? Bueno, las razones pueden ser muy diversas. Yo me voy a centrar en una de esas razones, que es porque, sinceramente, y me incluyo dentro de este saco, no nos comunicamos nada bien entre nosotros. Todo lo que es colaboración y comunicación entre las distintas disciplinas, tenemos grandes fallos o grandes lagunas en todos esos procesos. Y esto hace que muchas veces esa productividad se vea muy mermada. Creo que los que estáis aquí estáis más que habituados, ¿no?, a trabajar distintas disciplinas, distintos profesionales. Todos sabéis que nos tenemos que enviar información, que tenemos que comunicarnos y creo que cada uno lo hará a su manera, pero espero que compartáis conmigo que estas maneras se pueden mejorar. Para ello, el BIM aporta pues grandes posibilidades, ¿no? Entonces me gustaría mostraros ahora un poquito cómo podemos enfocar la colaboración y comunicación en BIM sin entrar a un punto de vista muy técnico, simplemente idea metodológica, ¿no?, de cómo funciona, y después en los sistemas tradicionales. Mi idea no es aquí hacer un pragmatismo de qué es BIM, simplemente explicaros de una forma pues muy directa, ¿no?, en qué consiste todo esto. En definitiva, si habéis estado trabajando dentro de la construcción, en la parte de diseño, construcción, etcétera, habréis trabajado pues con planos, con hojas de Excel, con un montón de información. Cuando trabajamos en BIM, lo que hacemos es generar o buscamos generar prototipos virtuales, que sean lo que ahora llamamos gemelos virtuales de la edificación, que nos ayuden durante las fases de diseño, construcción, pero también incluso mantenimiento, que es donde más se va el dinero, ¿no? En ese sentido, lo que hacemos es generar unos modelos virtuales que son más que un 3D, sino que contienen gran parte de información, ¿vale? Como cuando en la industria del automóvil... como cuando en la industria del automóvil hacen prototipos de un coche antes de fabricarlo, ¿no?, y es súper lógico que hay que hacerlo, aquí es lo mismo. Haremos nuestro prototipo virtual antes de construirlo. Es cierto que de un prototipo de un coche hacemos millones, de un prototipo de un edificio solemos hacer uno porque van cambiando, ¿no? Pero también los costes de uno y otro son muy distintos. Entonces, si trabajamos con estos modelos, cuando hablamos de comunicación y de colaboración, hablando de BIM, me gustaría mostraros con este ejemplo muy sencillito en qué consiste todo esto, porque suele haber bastantes dudas al respecto. Parece que todos vamos a trabajar sobre la misma información y esto tampoco es del todo cierto, ¿no? Entonces, simplificándolo mucho, imaginaos que tenemos un equipo de diseño, puede ser un equipo de arquitectura, un equipo de diseño de interiores, etcétera. Está generando lo que es su trabajo, que es diseñar. Estamos haciendo la parte más arquitectónica, pero tenemos que colaborar con aquel que va a hacer la parte de cálculo estructural y la parte de instalaciones. Por tanto, lo que hacemos al trabajar en BIM es coger parte de esta información, esos modelos, y los enviamos a las otras disciplinas para que los puedan utilizar como una referencia para hacer su trabajo, ¿vale? Para que esta otra persona sea capaz de hacer su cálculo o diseñar estas estructuras
o para que este otro equipo sea capaz de tener una referencia para poder empezar a diseñar sus instalaciones, extraer volúmenes, ver las alturas de los falsos techos, etc. Lo bueno de todo esto es que al final cada uno obviamente va a seguir trabajando en lo suyo y va a ser responsable de aquello que esté haciendo. Pero llegará un punto en el que podremos coger toda esa información que nos viene de las distintas disciplinas, seremos capaces de maclarlas y como es un prototipo virtual, vamos a ver si hay problemas. Seguro que los hay, 99% de los casos yo creo que aparecerán y los vamos a ir identificando. Lo más importante de esto, y aquí ya llego a esa parte de colaboración, comunicación, es que estos cambios vamos a dejar de identificarlos y llamarnos por teléfono y pasarnos la pelota unos a otros y de enviar un email y que todo quede muy caótico, sino que tenemos distintos estándares en los que realmente estos cambios los podemos mandar de vuelta a cada uno de estos profesionales. Estén trabajando con la aplicación que estén trabajando. Esta comunicación va a ser muy parecida a enviar un email. La diferencia es que va a quedar registrado quién lo ha enviado, a quién lo ha enviado, cuándo y algo muy importante, va a estar vinculado exactamente a ese problema. De forma que si estamos trabajando pues en el diseño, imaginaos, de este espacio, estamos montando el BIM Spot y tenemos un problema con esta arqueta, quien se vaya a encargar recibirá automáticamente dónde está el problema, ¿vale? Por tanto, no nos volveremos locos de buscar la quinta arqueta empezando por la parte de atrás, etcétera, y haya problemas de comunicación, sino que todo se optimizará de forma muy directa. Aquellos que ya trabajéis en BIM, aprovechadlo. Aquellos que no lo hacéis, no os asustéis, que no es tan difícil como parece. Y aquellos que estáis trabajando todavía de forma tradicional, pues vamos a hablar un poquito de cómo podemos también optimizarlo gracias a soluciones de digitalización. Creo que no tengo que explicaros mucho de cómo nos comunicamos de forma tradicional, ¿no? Estaréis más que acostumbrados a trabajar con planos, a enviaros emails, llamadas, etcétera. Y algo muy importante, pues el marcador que tenemos allí, ¿no? Encontramos un problema, mandamos cosas a las distintas disciplinas y marcamos, enviamos cambios, etcétera. Pero todo queda completamente fragmentado. Me gustaría mostraros ahora cómo, incluso si trabajamos en una forma tradicional, esta comunicación la vamos a poder optimizar muchísimo. Para ello os voy a presentar Rebu, que es un software que está basado en un tipo de formato al que estáis más que acostumbrados. ¿A alguno se le ocurre qué formato puede ser? Nos va a valer para trabajar con cualquier aplicación. PDF, correcto. Lo tenéis en todas partes. Probablemente en la invitación que os habéis descargado, os la habéis descargado en PDF. Si habéis descargado un libro, probablemente también sea formato PDF, etcétera. Estamos más que acostumbrados a trabajar con este formato de archivo. Pero me gustaría representároslo porque muchas veces tiene muchas más capacidades de las que realmente conocemos. Os lo voy a presentar con este PDF que tenemos aquí. Este es un PDF que lo he extraído de distintas fuentes. Tenemos un plano que podría venir de un sistema CAD, en este caso viene de ArchiCAD, de una aplicación BIM. Tenemos, veis que está centrado en lo que es el diseño de estas oficinas, sobre todo en la parte de carpinterías, ¿no? Tenemos una tabla de carpinterías que también está extraída directamente, en este caso, de ese modelo BIM, porque las va a contar automáticamente, pero podría venir de cualquier otro, podría ser una tabla de Excel, etcétera. Si quisiese, podría añadir más información gráfica. Si, por ejemplo, quiero poner una referencia o una imagen de qué tipo de puertas queremos, simplemente la podemos colocar. Esto también implica que si estoy en obra y tengo un problema, puedo coger una foto, adosarlo exactamente a dónde está ese problema. O un vídeo o incluso imágenes de 360 grados, ¿no? Cualquier cosa la podemos ir adosando y se quedará generado como un PDF. Y esa puerta que tenemos ahí arriba también viene de una aplicación BIM y en este caso no es simplemente un 2D, sino que, como veis, es un PDF 3D. Por tanto, una de las ventajas que tenemos cuando trabajamos estos sistemas es que incluso podemos incorporar, para aquel que vaya a abrir un PDF con su tablet, esté en obra y pueda identificar, entender mejor los encuentros, los distintos elementos, información en 3D que ya estamos generando con otros sistemas. ¿Vale? Entonces, como veis, nos va a permitir muchísimas cosas el trabajo en PDF. Ahora, desde el punto de vista de comunicación y colaboración, vuelvo a esa idea del marcador de antes, ¿no? Yo tengo un plano
tenemos distintas personas, pueden ser el contratista, el arquitecto, la ingeniería, que tienen que empezar a trabajar sobre este diseño que estamos haciendo. Se van a encontrar distintos problemas, los van a ir marcando y se irán comunicando. Bien, aquí vamos a hacer lo mismo. Tenemos una serie de marcadores, como podéis ver aquí. Parecen simplemente, bueno, pues lo mismo, ¿no? Un rotulador. Yo podría coger directamente lo que necesite, marco mi elemento y ponemos, bueno, pues la nota que necesitemos, ¿no? Ojo que aquí está ocurriendo algo. Pero estas notas que estamos viendo aquí es muchísimo más que una simple anotación con un marcador, porque cada una de ellas va a tener una serie de información adosada, aquella que necesitemos, ¿no? Y vuelvo a la idea de esa colaboración en BIM. ¿Quién lo ha dicho? ¿Cuándo lo ha dicho? ¿A quién se lo ha dicho? ¿Si está aceptado o no está aceptado? Y por tanto, dentro de nuestra información acabamos teniendo que todas nuestras marcas se convierten como si fuese en una hoja de Excel, en la que cada una de esas marcas es una fila. Nosotros podemos definir aquella información que necesitemos en función de cómo trabajemos y, por tanto, tener todo con una clara trazabilidad. Si yo acepto esto que me está diciendo el constructor, quedará reflejado quién lo aceptó y cuándo lo aceptó. Por tanto, todo queda muchísimo más registrado, ¿vale? Si estamos trabajando en este plano, bueno, pues es bastante sencillo identificarlo, ¿no? Porque son poquitas marcas. Si tenemos de repente un set de 200 planos que tenemos que revisar, lo que podemos hacer es generar automáticamente resúmenes de todas estas marcaciones. Esto va a optimizar muchísimo la colaboración, porque aquí vamos a poder tener un informe, podemos filtrar solo aquellos que son para nosotros, por ejemplo, y con toda aquella información, ¿no? Bueno, pues me está diciendo que el constructor, que aquí tenemos un problema, que hay que revisar esto, pero en el momento en el que yo hago clic en este punto, me va a llevar exactamente a ese plano y dónde está ese problema. Misma idea de la arqueta de antes. No estamos trabajando en BIM, pero estamos optimizando, gracias a la digitalización, esos sistemas tradicionales para comunicarnos de una forma muchísimo más efectiva. Lo llevo al siguiente nivel. Aquí estoy trabajando sola, pero realmente podríamos estar trabajando... Un momento. Aquí tenemos otro plano distinto de un proyecto. Podemos estar trabajando dentro de un mismo proyecto hasta 500 personas a tiempo real. Se va a convertir en un espacio de comunicación en el cual vamos a tener dentro de nuestro proyecto aquellas personas involucradas con sus responsabilidades acabarán teniendo todo el set de planos que tengamos que gestionar en este punto y todas aquellas actividades que vayamos haciendo a tiempo real se van a ir quedando registradas. Por tanto, va a haber una trazabilidad aún mucho mayor de toda la comunicación entre los equipos, hasta el punto de que si alguien había encontrado un problema y me lo estaba asociando a mí me saltará incluso una notificación de oye, te están mandando estos cambios, algo tenemos que hacer con este punto. Vale, entonces, como veis, gracias a estas aplicaciones, con un formato al que estamos más que acostumbrados como el PDF, podemos optimizar muchísimo la forma en la que trabajamos y colaboramos. Esta herramienta, Rebu, nos permite otro tipo de flujos de trabajo también, por ejemplo, la comparación automática de documentos. Imaginaos que tenéis la versión 1 de un proyecto, la versión 2, y manualmente tenéis que ir buscando dónde están los cambios. Automáticamente, lo mismo que con esos globitos, nos va a identificar dónde se han producido todos esos cambios. Vamos a poder también extraer mediciones automáticamente y vincularlas a Excel, etcétera. Es decir, optimizar distintos procesos que en el día a día ya estamos haciendo, ¿vale? Si alguno queréis verlos más en detalle, después os los puedo explicar y mostrar cuando tengamos un poquito más de tiempo. Pero ya para terminar, lo que me gustaría mostrar es esa parte de convivencia, ¿vale? Como os comentaba, aquellos que trabajáis ya en BIM probablemente tendréis que colaborar con gente que no lo hace, que pueden ser usuarios de esta aplicación. Os comentaba antes que este mismo plano en el que estaba trabajando, vamos a volver a abrirlo, estaba generado de una aplicación BIM. En este caso es ArchiCAD. Este es el modelo. Aquí tenemos el modelo 3D y de él vamos a extraer toda la documentación que necesitemos. Por tanto, yo tengo ya mi set de planos con todas las plantas, secciones, alzados preparados y podría extraerlo pues, en distintos tipos de formatos, ¿no? En DWG, en PDF, etcétera.
En este caso, lo que estaría haciendo pues, la persona que esté diseñando, haciendo este diseño o encargándose de esta gestión, sería extraer ese PDF, que lo tenemos aquí. Este es el mismo PDF que veíamos en la otra aplicación, preparará esta lámina, la exportará en PDF y la mandará a aquellas personas que quizás no están trabajando en BIM, pero están trabajando con Rebu. En el momento en el que reciban este PDF, empezarán a hacer sus anotaciones, marcaciones, etcétera. Pero lo bueno de todo esto es que todas esas anotaciones pueden venir de vuelta a nuestro modelo BIM. Por tanto, lo que podemos hacer es directamente, gracias a la conexión entre las aplicaciones, importar esas marcas que se hayan generado por aquellas personas que no están trabajando, en este caso, en BIM. Por tanto, podemos directamente seleccionarlo. En el momento en que lo abrimos ya nos indica, hay 7 marcadores nuevos. Si esto es un flujo de trabajo, nos diría cuántos son nuevos, si queremos reemplazarlos, etc. Y en el momento en que le demos importar, podéis empezar a ver cómo han entrado todos esos comentarios directamente en nuestro plano. Por tanto, esa comunicación se hace de forma mucho más directa. Y dejan de ser únicamente comentarios, como estábamos viendo antes, sino que incluso continúan teniendo toda esa trazabilidad de la que os hablaba antes. Cada uno de estos comentarios estará indicado quién lo ha realizado, cuándo lo ha realizado, qué comentarios se han intercambiado al respecto y, por tanto, desde el punto de vista de trabajo del equipo de diseño, podrá o modificar esos cambios, enviar los comentarios de vuelta, etcétera. Por tanto, ese ciclo se cierra para aquellos que estén trabajando en aplicaciones BIM, en aplicaciones tradicionales, para que puedan convivir directamente también en esa comunicación y colaboración entre los dos sistemas. Como os decía, es una aplicación que quizás aquí es bastante nueva, pero hay más de 1,3 millones de usuarios en el mundo que ya la están utilizando, principalmente todos enfocados al sector de la construcción. Y como comentaba Ferran antes, yo creo que es un buen momento para plantearse que estamos en un momento, en muchos casos, quizás de transición y que este tipo de sistemas nos van a poder ayudar a, de una forma más progresiva, ir implementando todo este cambio en nuestro sector que, no es tan directo ni se va a hacer de un día a otro, pero sí que lo conseguiremos. Por mi parte, esto es todo lo que os quería comentar. Estaré encantada, si tenéis alguna pregunta, de contestaros. Bien, si hay una modificación de plano, entraríamos en ese otro proceso de trabajo, ¿no? Que sería, tenemos la versión 1 y tenemos la versión 2. Entonces, con esa modificación vamos a poder cargar las dos versiones y tenemos una opción que es comparación de documentos. Va a identificar que se trata del mismo documento y automáticamente nos va a marcar dónde están todos esos cambios. El programa únicamente te indica, después tú vas a decidir, bueno, este cambio es relevante, ¿no? Y podrás ir aceptando, denegando, borrando esos cambios, etcétera. Por tanto, vas a tener un control y vamos a decir que reducimos mucho los riesgos de que se nos escape algo. Entonces, esa detección se hará de forma automática. Sí, podríamos hacerlo, porque lo que nos va a permitir es versión 1, versión 2, vamos a hacer una versión actualizada de esa combinación entre versiones. Directamente bidireccional, como lo he hecho, funciona con ArchiCAD, porque hay una conexión entre ambos programas. Sí que para otro software lo que te permite Rebu es lo mismo que, por ejemplo, con Excel, se integra dentro de todo Office, etcétera. En algunos casos sí que hay bidireccional, como en ArchiCAD, en otros lo que te permite es extraer los PDFs. PDFs de alta calidad, en 2D, en 3D, etcétera. Entonces sí que hay muchos usuarios de otras aplicaciones que utilizan esta herramienta con esa finalidad, el poder extraer esa información. Vale. Pero sí que es cierto que los comentarios, esa bidireccionalidad es con ArchiCAD. Bueno, pues muchas gracias por vuestro tiempo y gracias.